¿Está ahí conmigo? Amén. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Escúcheme, amigo mío, hermano. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Anteriormente hemos hablado de la justicia. Hace un tiempo también hablé de la paz de Dios. No sé si ustedes recuerdan, pero hablé de la paz de Dios también un domingo en la tarde. De esa paz que el creyente tiene que tener en su corazón y buscar. De esa paz que, amigo mío, tú buscas en el mundo. Pero la paz de Dios no es la paz del mundo. No hay nadie como Él que la pueda dar como nuestro Señor Jesucristo. Y hablaba sobre la paz hace un tiempo ya. Tal vez usted no se acuerda, pero conoce, ¿cierto?, de lo que estamos hablando. Y hoy quiero referirme a lo que dice también este versículo. Dice, y gozo. También Dios nos entrega no solamente justicia, no solamente nos entrega paz, sino que también nos entrega gozo. Gozo, hermano mío. Si yo te hiciera una pregunta, ¿qué te tiene así de triste hoy? ¿Qué te tiene así de desanimado hoy? ¿Qué te tiene así de insatisfecho? Tal vez tú, si examinas hoy y piensas en tu corazón, me dirías, no tengo, ¿sabe, pastor? No tengo lo que quiero. No tengo el trabajo que quiero. O no tengo los hijos que quiero. O no tengo el esposo o la esposa que quiero. No tengo la casa que quiero. Estoy triste porque tengo que arrendar. Yo quiero mi casa propia. Y no tengo gozo en lo que tengo. Estoy triste porque mi familia no es como la familia de tal persona. Y no hay gozo en mi vida. Si hiciéramos una encuesta y diera la oportunidad de preguntar, más de alguno me hubiera dicho uno de estos ejemplos. Cosas materiales, cosas de este mundo, cosas carnales. Pero hoy día va a entender, amigo mío y creyente, en qué debemos gozarnos en el Señor. Porque tenemos los conceptos equivocados muchas veces. Tenemos los conceptos de alegría en el bienestar económico, en el bienestar social, en el bienestar familiar. Usted va a entender, amigo mío, que el gozo está en estar bien con Dios. Y todo lo demás tiene por añadidura. Ahí está la clave. No en las cosas en que no tengo, ¿cierto? O en las que necesito o creo merecer, sino que en estar bien con Dios. Y vamos a hablar del gozo porque es importante. ¿Sabe cuánta gente hay que busca el gozo porque lo ha perdido? ¿Cuánta gente hay que está sumergido en la tristeza, en la amargura? Gente que atenta contra su vida porque no tiene gozo. Creyentes que atentan contra la comunión con Dios porque no tienen gozo. ¿Sabe lo que dice este versículo de Romanos 14, verso 17? Que aquellos que comprenden las realidades espirituales del reino no escogerán, escúcheme bien, aquellos espirituales que están aquí hoy. Si usted se cree espiritual, mire, no escogerán la breve alegría que hay en el mundo por satisfacer sus deseos egoístas en lugar del gozo espiritual producido en los caminos del Señor. Así que si usted no ha sido espiritual, ha ido a llorar al mundo, ha ido a lamentarse al mundo, ha estado quejándose, lamentándose en su vida, porque los espirituales prefieren 1000 veces el camino del Señor que por cumplir deseos egoístas y carnales, que son breves, porque la vida pasa así, ¿o no? ¿Cierto? Pasa rápida. Pasa rápido. Mañana se me puede encontrar una enfermedad y ya no estoy. Así es la vida. Buscamos placeres terrenales, pero que realmente, amigo mío, no satisfacen como el Señor. No llenan como el Señor. Y ese es el gozo que el Señor da. Es el gozo que el hombre, que tal vez tú muchas veces anhelas,
al ver el estado de tu vida, al ver las aflicciones de tu vida, al ver los problemas de tu vida. Como dije, al ver lo que tienes en tu vida. Al ver la realidad de tu vida, tu trabajo, tus estudios. ¿Por qué estoy aquí, Señor? Cuando en todo debemos darle la gloria. Y olvidamos eso y perdemos el gozo. El gozo. El gozo de servir al Señor. En todo lugar. El creyente retiene este gozo. Escúchame bien, creyente. El creyente, usted que se dice ser creyente, retiene este gozo en la proporción en que crece en el conocimiento de Dios. Si usted no crece, no va a tener las herramientas necesarias para retener este gozo del Señor. Porque, ¿saben? Sufrimos y todos sufrimos. Todos padecemos. Todos sufrimos tentaciones. Pero en la medida que vamos creciendo en el Señor, sobrepasando y teniendo victorias, el gozo sigue intacto. El gozo sigue intacto. Como decía el pastor en la mañana, dar gracias en todo. Porque de todo nos ha librado el Señor y de todo nos ha ayudado, si somos espirituales. Pero ¿qué pasa? Nos pasan cosas y empezamos a llorar. Empezamos a lamentarnos. Empezamos a afligirnos y decimos, pobrecito de mí, nadie me entiende. El Señor sí te entiende. Y Él te entiende mejor de lo que tú te entiendes. Porque Él escudriña el corazón. Él sabe lo que hay en tu corazón mejor que nadie. En ese corazón perverso. Concéntrese. En ese corazón perverso. En ese corazón engañoso. Él sabe lo que hay. Él sabe lo que está en ti. Al haberse introducido el pecado y habiendo quedado el hombre por ello alejado de Dios, la idea del hombre de gozo, de bienestar, es ser tan feliz como pueda sin Dios. Pero eso es imposible. Tienen que buscar, ¿sabe?, 1000 métodos, gastar millones y millones de plata para ser más feliz, porque ese hombre es el más feliz del mundo, ¿cierto? Necesita recursos, necesita de todo. El trabajo ideal, ese hombre que está en el trabajo ideal, ¿cuánto dinero hay detrás de eso? Pero yo no necesito dinero. Yo no necesito... Y no estoy diciendo que deje su trabajo, para nada. Yo no necesito cosas. Yo necesito al Señor Jesús para estar bien conmigo mismo, con mi hogar. Necesito al Señor Jesús guiando fuertemente mi vida. ¿Recuerda de la historia del hijo pródigo en Lucas 15? ¿Cierto? Que él buscó el deleite, la alegría fuera de casa. Pero esa alegría cuando él le dijo, Padre, dame mi herencia. ¿Ah? Déjame, dame mi porción. Y fue, dice, que vivió perdidamente, malgastó todos sus bienes, la pasó chancho, como se dice. Carreteó. Todos los días. Como los hijos de Job, que hacían fiesta todos los días. Pero para pasarla bien se necesitan recursos. Hasta que un día se acabaron. ¿Y qué pasó? Se quedó sin los amigos que se reían con él, sin las mujeres que tiraban con él. Se quedó solo. Nadie le extendió una mano. Nadie le ayudó. Nadie le dijo, sabes que tú invertiste tanto en mí, yo voy a invertir en ti. Nadie lo apadrinó. Lo perdió todo. Llegó a lo más bajo. Lo perdió todo porque el gozo no se encuentra en el mundo, amigo mío, en las cosas. Porque dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No es eso. Creyente, no es comida ni bebida. Es que no tengo esto, pastor, y yo le pido al Señor y yo le pido. Creyente, el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué no entiendes? No es comida ni bebida. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu. El único resultado de esa persona que va en busca de los placeres terrenales es un desengaño y amargura aquí en este mundo y también en la muerte eterna. Aquellos que siguen en el mundo perdidamente, sin Cristo en sus corazones, están destinados a la tristeza en este mundo, al dolor en este mundo. ¿Y sabe? Al dolor en la muerte eterna.
Porque dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Va a haber un dolor que no se va a acabar nunca. Qué triste y lamentable por decisiones humanas, carnales que tomamos. De no acercarnos a Dios, de dejarle, de abandonarle, de apostatar de la fe. Por placeres terrenales. Tal vez cierto suena absolutista, pero es así. No puedes encontrar el gozo fuera de Dios. Sin embargo, cierto, cuando la luz del amor de Dios, revelado en el don y en la muerte de su Hijo, resplandece, cierto, en el corazón, esta persona queda lleno en el acto de un gozo inefable, de un gozo glorioso, de un gozo inefable que dice que es inexplicable, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8. Cuando el Señor entra en tu vida, tú estás lleno y tienes la oportunidad de tener un gozo inefable y glorioso. Pero tú decides con el pecado no recibir esa plenitud. Eso que está disponible para ti. Leíamos en Romanos 14, 17, ¿cierto? Lo que era el reino de Dios. Y dice paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. El gozo en el Espíritu Santo. Y ahí está la clave, me dice. El fruto del amor, ¿qué es? O sea, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Amor, gozo, paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Y ¿sabe? Yo decía ayer a una familia, el Espíritu no se parte en dentro de ti. Porque no te va a dar amor a ti, hermana Marisela, no te va a dar gozo a ti, hermano Juan, no te va a dar paz a ti, hermana Yanina. No. En su totalidad el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces no te puede dar un poco de cosas. Él quiere llenarte de eso. No te va a dar un atributo, Él te va a dar todo. ¿Me entiendes? Porque están en el Espíritu. No es que no nos describe ciertos atributos por separado. Es un complemento. Es un complemento, no por separado, ¿ya? Como dice Gálatas 5, 22 al 23. Y en consecuencia, entonces es dinámico y no estático. Está estrechamente relacionado con el amor. Pero como es un don, o sea, un regalo de Dios, puede interrumpirse. ¿Sabe con qué? Con el pecado. Todo ese amor, toda esa paz, todo ese gozo puede interrumpirse con tu pecado. Porque cuando estás más con el Señor, ¿te sientes lleno de amor? ¿Te sientes gozoso? No, ¿cierto? ¿Te sientes con paz? No, porque sabes que estás mal. Amigo mío, ¿tienes ese amor? ¿Tienes ese gozo? ¿Tienes esa paz? No, porque no estás a cuenta con el Señor. Estás en pecado. Estás en pecado, un pecado que condena la vida, un pecado que sepulta la vida. Es importante entonces que medites hoy en su palabra. Se requiere que cada creyente comparta el gozo de Cristo por medio de un andar diario con Él y de una práctica de regocijo. El apóstol deseaba para los romanos que el Dios de esperanza los llenara de todo gozo y paz en el creer. Dice Romanos 15:13. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza, ¿qué dice? Os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder, nuevamente, del Espíritu Santo. ¿Se fijan? El apóstol Pablo deseaba eso para los romanos. También dice a los tesalonicenses, dice que los tesalonicenses en primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 6, dice que ellos habían recibido la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Nuevamente, el gozo del Espíritu Santo. ¿Por qué el gozo del Espíritu Santo se va? Porque apagas, enfrías con tu pecado al Espíritu Santo. Y ahí se va el amor, el gozo, la paz y la paciencia. Y todas las demás. ¿Me entiendes? ¿Amén o no? Lo enfrías. ¿Sabe? El gozo no tiene que ver con no tener problemas, sino en cómo vas a enfrentar los problemas. Por eso dice, da gracias en todo, cómo los enfrentas.
en la forma espiritual en que te desenvuelves, no en la forma carnal. El gozo no tiene que ver con no tener problemas y estar súper bien en la vida. No, vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones. El gozo está en cómo los enfrentas, cómo los experimentas, cómo alcanzas la victoria en el Espíritu. Muchos más pasajes podríamos citar acerca del gozo y estar pleno en el Señor. Y en la mañana el Señor ya hizo mi trabajo, dio varios versículos para que usted esté alegre y gozoso. El único hombre que jamás tuvo que ser conducido, ¿cierto?, en este conocimiento, porque su delicia estaba siempre con Dios y la de Dios estaba siempre con él. Aquel que había sido llamado el varón de dolores, el Hijo Jesucristo, ese hombre perfecto y bendito, tenía su propio gozo en comunión con Dios y en dependencia de Él. Y Él desea, ese hombre que tenía un gozo pleno siempre, ese hombre Jesucristo que vino a este mundo a morir por ti, deseas que tengas ese mismo gozo. Desea darte ese mismo gozo, hermano mío, amigo mío. Él quiere dártelo. Mire lo que dice Juan 17:13. Juan 17:13. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Cristo no vino a morir solamente por nosotros y entregarnos la salvación, sino que Él vino a entregarnos todo de sí, partiendo obviamente por la salvación, partiendo por la redención de mis pecados. Pero luego que eres su hijo, hermana, Él quiere darte todo de sí, por medio de su Espíritu Santo. Pero con tu pecado, entorpeces eso. Y vamos a hablar de eso. El verdadero gozo no es conocido en el mundo en su estado presente, pero llegará el día en que el dolor, el sufrimiento, la muerte y todos los trágicos frutos del pecado, como aprendimos hoy, la muerte, ¿cierto?, será echada al lago de fuego. Acabarán, donde Él enjugará todas las lágrimas, llenando el universo con un gozo eterno, pero un gozo eterno que está destinado para sus hijos. Eso sale en Apocalipsis, ¿cierto? 21. Lo que vemos, ¿cierto?, en el hospital son personas tristes. Hombres, niños, mujeres amargadas, con depresión. Sabe que es tan triste, tan chocante en muchos casos que algunos de mis hermanos no pueden entrar a todas las salas porque le afectan sus emociones y sentimientos. Es tan triste ver lo que le ha llevado la amargura, la depresión a las personas, a atentar en contra de sus vidas, a niños pequeños que han atentado en contra de sus vidas, cuando deberían los niños estar jugando, cuando nosotros cuando chicos y más algunos más viejitos eran felices jugando con tierra, ¿sí o no? ¿Ah? Con tierra y agua, y dejaban la escoba en la casa. Pero ahora vemos a niños pequeños. ¿Cuál es el más chico que ha visto que ha atentado con su vida? 11 años. 11 años y andaba jugando hasta con una pelota de cartón. Feliz. Pero hoy vemos a niños atentando con su vida con 11 años. Sin gozo, sin alegría. ¿Y sabe por qué? Porque Satanás ha hecho su trabajo. Él dice que vino para hurtar, matar y destruir. Él ya está haciendo su trabajo y lo hace bien. Si debemos reconocerlo, algo que lo hace bien. Pero con el Señor podemos vencerle. Somos más que vencedores. Porque no lo hace tan bien como el Señor. No es más poderoso. No es más grande. ¿Sabe cuándo es más grande? Cuando tú miras tu problema como más grande que Dios. Ahí se hace más grande. Pero cuando Dios es más grande y está así en tu conciencia y en tu corazón, las demás cosas son mínimas, son inferiores.
son solucionables con la palabra de Dios. Sin duda, amigo mío, el gozo es una cualidad o atributo de Dios y no simplemente una emoción que viene y va. No podemos perder este atributo de Dios dejándonos engañar por Satanás, hermanos míos. Cuánta tristeza, amargura y depresión hay en este mundo porque no han podido ser llenos del gozo de Dios. Aún el creyente, ¿cierto?, no puede dejar de experimentar este gozo para que su vida no se seque, porque te has secado, hermano mío. El Señor ve tu corazón y lo ve seco. El Señor ve tu semblante y lo ve seco. ¿Sabes? Si yo pusiera un espejo y demostrara su rostro seco, triste, amargado, serio, notaría lo que el Señor ve a diario. Notaría lo que hay en su corazón. Podría verlo más fácilmente. ¿Cuánto han perdido su gozo en el caminar diario con Dios? ¿Cuántos, hermano mío? ¿Quién ha perdido el gozo? Me encantaría que levantara su mano, pero no lo voy a obligar. ¿Cuántos han perdido el gozo? Creyentes que han perdido el gozo de su salvación. ¿Cuántos no se sienten gozosos en su servicio? ¿Cuántos no conocen ni siquiera lo que es el gozo de Dios? ¿Cuántos han caído en el desánimo? ¿Sabe? Yo estoy seguro que hay más de uno aquí. Porque lo veo en tu semblante, lo percibo en tu espíritu, lo veo en tus palabras, lo escucho en tus palabras, lo leo en tus palabras. Veo el gozo que se ha perdido en tu vida, el gozo de tu salvación. Y lo primero que tienes que entender es por qué se ha perdido eso. Es por qué de vuelta en el tren. ¿Por qué se ha perdido eso? ¿Por qué no está? Simplemente, y como primer punto, porque el pecado estanca el gozo. El pecado estanca el gozo. ¿Qué dice Salmo 51, verso 12? Salmo 51, verso 12. Esté atento a la palabra del Señor porque Él quiere hablarle hoy. No hay nada más importante que escucharle. Mire, Salmo 51, 12, una gran verdad. Una verdad que quebranta mi corazón cuando estudiaba. Dice este hombre, y como súplica, dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Clame al Señor hoy. Clame al Señor y dígale: devuélveme, Señor, el gozo de mi salvación, porque lo he perdido, lo he extraviado, lo he dejado enfriarse, lo he dejado apagarse. Y no hay nadie más culpable que yo, Señor. No hay otro más culpable que yo, que fui pecador, que me dejé tentar, que me dejé seducir. Y ahora estoy sumergido en la tristeza, en la amargura, en el dolor. Estoy quebrantando mi vida, estoy quebrantando mi hogar por mi pecado. Clame como el salmista. Dígale: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Porque sabe, él había pecado, había adulterado, había asesinado con Betsabé, ¿cierto? Y el esposo. Fue reprendido por el profeta Natán. Y es cuando él clama y dice: Señor, estoy mal, he pecado. La culpa no es de esa mujer, la culpa no es de, ¿cómo se llama el esposo se me olvidó? Urías, ¿cierto? Urías. No es de ellos. La culpa no es de Natán, que me viene a predicar. La culpa no es del pastor Samuel, que le está predicando hoy. La culpa es mía. Yo pequé. Y el pecado, hermano mío, hace que pierdas el gozo de tu salvación. Por eso estás así, desanimado. Por eso el Señor tuvo que hablarte hoy de la gratitud, porque eres un ingrato. ¿Te fijas? ¿Se ha sentido estancado en su fe alguna vez? Yo creo que sí, más de alguna vez nos hemos sentido así. Que todo lo que hacemos, ¿cierto? Es como estoy en modo automático, ¿eh? Actúo simplemente. ¿Ha sentido que a veces su servicio es así? Como que viene por venir, ¿eh? Como que hace por hacer las cosas, toca la música por tocar, predica por predicar.
todo automático así, frío. Más de alguna vez tal vez se ha sentido así. El pecado en su vida ha establecido una brecha entre usted y Dios, haciéndolo parecer distante. ¿Vive feliz? ¿Realmente vives feliz? David se sentía así, ¿cierto? Como le dije, por su pecado. Y en su oración él hace una súplica arrepentido, entendiendo que su pecado le había apartado de Dios y entristecido en sobremanera. Él estaba triste. Él quería ser renovado. ¿Quieres ser renovado? Él quería ser restaurado. ¿Quieres ser restaurado? Él quería ser transformado por Dios. Porque Dios era la única fuente de esa renovación. Porque Dios es la única fuente del gozo, del amor, de la paz, de la vida, de realmente vivir. ¿Estás dispuesto hoy a entregar eso? ¿A entregar el pecado? Si quieres ser renovado por Dios, entonces debes confesar tus pecados ante el Señor. Arrodillarte ante Él y decir, yo soy pecador. Yo soy pecador. Hazme como dijo como uno de tus jornaleros, como dijo el hijo pródigo, porque entendió que era pecador. Que lo que se lo separaba de su padre era su pecado. Y dijo, voy a ir a pedirle perdón a mi padre. No voy a exigir nada porque el arrepentido no exige nada. Hazme como uno de tus jornaleros. Lo más bajo de los criados. Dios quiere que estés cerca de Él, que estemos cerca de Él y que experimentemos su vida plena y completa, que Él nos quiere dar vida llena de sus atributos. Pero como hemos dicho, es el pecado no confesado el que me tiene así, sin intimidad plena con Dios. Confronte su pecado, viva las consecuencias de su pecado, como lo hizo David, que vivió las consecuencias. Y ¿saben? Un hijo de él murió. Es una terrible consecuencia. No llegue a esas consecuencias. No llegue a esas consecuencias. Porque el que lo confiese esa parte alcanza la misericordia. No llegue a esas consecuencias, hermano mío. No llegue. Y estoy seguro de que si usted hace esto, Dios le va a ayudar como ayudó a David a levantarse. Estoy seguro. Le devolverá el gozo de andar con Él. ¿Sabe? Cuando hay gozo en mi día a día, en mi servicio, los frutos se ven. Pero cuando pierdo el gozo en mi servicio a Dios, comenzaré a sentir que mi ministerio, mi servicio, mi vida cristiana es una carga. Cuando he perdido el gozo. Qué lata, perdone la expresión, qué lata ir a la iglesia. Comenzaré a perder el gozo. Yo hoy día bromeaba en casa al pastor, no están acostumbrados a levantarse tan temprano y nuestro culto es más temprano que todos. Y se levantaban, pero ¿por qué tan temprano? Me decían. Y yo me levantaba, hoy es un buen día para alabar al Señor. Con gozo. Bromeaba yo con ellos. Y ellos decían, pero ¿por qué tan temprano? No odiaban. ¿No? Y es temprano, sí, yo también tengo sueño. Pero debemos venir con gozo. Y cuando perdemos el gozo, sentimos que esto es una carga. ¿Por qué no hacemos los dos cultos juntos mejor? Eso porque ha perdido el gozo. No. Ya tiene que arrodillarse después entonces. ¿Por qué no lo cambiamos a más tarde? Ahí sí lo apoyo. Ahí no me apoyo. A las 8. No. Ya. Comienzo entonces a sentir que es una carga y sentiré, ¿saben lo que siento cuando es una carga? Deseos de abandonar. Deseos de renunciar al camino de Dios. ¿Ha escuchado a esos que dicen, me voy porque aquí no hay amor? Me voy porque aquí no está el Espíritu. Me voy porque aquí no hay esto otro. ¿Y saben? Realmente no es que no haya algo en la iglesia o en los hermanos. Es porque ellos han perdido ese algo. Ellos han perdido el amor. Ellos han perdido el gozo. Ellos han perdido el Espíritu. No es que existe una carencia en la iglesia. Existe una carencia en el creyente que ha permitido que el pecado gobierne su vida. Por eso no ven amor, porque no hay amor en ellos. Por eso no ven gozo, porque no hay gozo en ellos. Es así.
pero están cegados por el pecado y no pueden ver la viga que hay en sus ojos. El pecado, ¿cierto?, apaga día a día cuando no se enfrentan. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, dice Nehemías 8:10. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Te sientes debilitado? ¿Te sientes cansado? Dios le dijo al pueblo de Israel, el gozo está en mí. En Nehemías 8:10, el pueblo había escuchado la ley de Dios. Así como tú hoy estás escuchando la palabra de Dios, tienes la misma oportunidad. El pueblo había escuchado la ley de Dios y se había dado cuenta que por su pecado estaban muy lejos de Dios. Y eso los había entristecido. Hoy tú estás escuchando la palabra de Dios y te das cuenta que por tu pecado estás lejos de Dios. Y eso te tiene que entristecer. Pero Nehemías y Esdras animaron al pueblo diciéndole que vengan, que el pecado no nos aleje más, sino que arrepiéntanse de su pecado y vengan, porque el gozo del Señor les va a dar fuerza y los va a levantar. El gozo, hermano mío, del Señor te va a levantar. Dios te quiere perdonar, pero tú tienes que pedirle ese perdón de corazón. Y el gozo de Dios va a venir y te va a dar fuerza, porque es tu fuerza, ese poder que Él da. Es tu fuerza. Tú tienes hoy la oportunidad de tomar este gozo que viene con el arrepentimiento de tus pecados para poder acercarte a Dios y poder servirle con libertad. Recuerden lo que dice 2 Corintios 7:10. ¿Me acuerdan? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Que hay en los hospitales niños tristes que están al borde de la muerte. Que hay en los hogares tristeza. Yo contaba también de estos videos que salen en internet. No sé por qué llegué a algunas catástrofes. No me acuerdo cómo pinché un video y llegué a otro. Y veía a una madre tirándose en una camioneta con sus 3 hijos al mar. Y tenía a otro en su vientre. Triste. Me dio pena. Pero hay uno que casi me hizo llorar. Una mujer en un puente con su hijo en brazos. Y todo el mundo le decía, no te lances, no te lances. Estaba la policía, estaba toda la gente que quería ayudar. No podían hacer nada porque si se acercaba ella estaba al borde. Trataron de convencerla hasta que en un segundo ella se lanzó de un puente con su hijo pequeño. Y vi el dolor de la gente llorar. Gente quedó impactada. Lloraban, los carabineros lloraban. Fue tanto lo que vi que me dio mucha pena y casi lloro. Pero así está la vida del mundo. ¿A esa vida quieres ir tú con tu pecado? Porque a eso te va a conducir Satanás, porque quiere hurtar, matar y destruir. ¿Qué culpa tenía el niño? Ninguna. ¿Qué culpa? Pero esa es la vida en los caminos de Satanás. Esa es la vida en el mundo. Y esa vida te conduces tú cuando pecas. Cuando no entregas tu vida al Señor. A esa vida. No, el creyente no está exento de nada. No está exento de destruir su vida. De caer en las manos de Satanás. Y ser tratado y torturado por él. Decía Corintios, ¿cierto? Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué haría usted si Dios le quitara sus responsabilidades, su servicio, su ministerio? ¿Se sentiría aliviado y comenzaría a buscar otra cosa? Bueno, permítame decirle que si usted hace eso, está sirviendo de mala forma al Señor. Si usted no tiene gozo en lo que hace, en su caminar, en su servicio, y si le da lo mismo hacer cualquier otra cosa, está caminando mal en los caminos del Señor. Ha perdido el gozo. ¿Abandonaría usted sin preocupación la carrera? ¿Se amargaría y le daría la espalda al Señor? ¿O buscaría su rostro y le suplicaría que le renovara el privilegio de servirle? Eso fue lo que hizo David, y espero y confío que es lo que usted quiere como hijo de Dios. Renovarse en el Señor. ¿Sabe? No importa la clase de ministerio o servicio que usted haga para el Señor, porque en cualquier cosa va a ser un privilegio servirle. Y en cualquier cosa usted debe gozarse.
No importa si está parado al frente o está en el principio de la iglesia. Si está sirviendo al Señor, debería tener un gozo. Y no debería ser una carga. En cierto sentido, para nosotros, cierto, ser creyente es un trabajo arduo, de responsabilidades. No me puedo ir a la playa libremente, ¿cierto? Todos fueron al Algarrobo, yo quería irme al Algarrobo también. ¿Por qué yo no? Dije, ¿acaso tengo responsabilidad el domingo? Parece que sí. Es un camino de responsabilidades, pero que trae gran gozo. Tiene sus lágrimas, tiene sus pruebas, pero también tiene alegrías y sabe de triunfos. Y sabe lo mejor está por venir. La vida eterna, hermano mío, está por venir. Está pronto, a un paso. Y tú estás perdiendo y lamentándote por las cosas que no tienes. Lamenta tu pecado, dice Lamentaciones. Lamenta tu pecado. Dice que debes escudriñar y volverte al Señor. Vuélvete al Señor. Reconcíliate con el Señor. Reconcíliate con el Padre. Porque tu pecado pone una brecha entre ti y Dios y su gozo. Como segundo punto quiero mostrarte cuál es el gozo de estar con Cristo, de estar con Dios. ¿Por qué pastor habla tanto de gozo? ¿Qué tiene para ofrecerme? ¿Qué tiene para decirme? ¿Qué tanto gozo acá y gozo para allá? Estamos hablando de un gozo inefable, un gozo inexplicable. Pienso que el creyente debería entender la diferencia, ¿cierto?, que produce estar bien con Dios, sirviéndole y glorificándole con su vida. Pero muchas veces no lo entendemos porque el pecado que está en nosotros nos hace ciegos e insensatos. ¿Sabe? Hay gozos en servir a Dios, hay gozo en estar en su camino, y uno de esos gozos es hacer lo que Él quiere que haga. Es servirle donde Él quiere que yo sirva. No hay mayor gozo que hacer lo que Dios quiere que haga. Dios se deleita con su pueblo y se complace en gran manera cuando sus siervos cumplen su voluntad de todo corazón. ¿Qué dice Efesios 6:6? Efesios 6, verso 6. Efesios 6, verso 6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Agradar a Dios, hermano mío, el domingo debería ser su mayor motivación. Y con todos los días de la semana. Pero digo el domingo porque luchamos con el domingo. Luchamos con congregarnos. Pero agradar a Dios debería ser la mayor motivación del creyente. Y eso da gozo. Pero ¿qué pasa, amigo mío? ¿Qué pasa con el creyente también? Le gusta agradarse a sí mismo. Y satisfacer los deseos de su carne. Y darle rienda suelta a su carne, a sus pasiones, a su concupiscencia. ¿O no? ¿No le ha pasado eso en su vida? ¿Y qué perdemos? El amor, el gozo, la paz. Perdemos esas cosas. Jesús, me gusta el modelo de oración tan completo que Jesús nos dejó, ¿cierto?, en Mateo 6, donde dice, hágase tu voluntad. Muchos conocen esta oración, muchos la repiten incansablemente en sus rezos, pero ¿cuántos están dispuestos a vivirlo? Solo aquellos que están dispuestos a vivir estas frases, a hacerlas propias, son los que encuentran el gozo en servir al Señor. Son los que encuentran el gozo en los caminos de Dios. Porque no están quejándose. No están resignados por lo que Dios quiere hacer en su perfecta voluntad. Son los que aman la voluntad de Dios y la experimentan con gozo en sus vidas. Aquellos que un día escucharán, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Dice Mateo, ¿cierto? 25, 21.
cuando entremos en su presencia. Solo aquellos que se deleitan en servir al Señor. Solo aquellos que mantienen su gozo intacto son los que van a escuchar esas palabras. Los otros escucharán: ¿por qué hiciste esto, hijo? ¿Por qué? Si estaba ahí para ayudarte. ¿Por qué no estuviste atento a mis palabras? ¿Por qué no te inclinaste tu corazón a mis palabras? ¿Por qué no inclinaste tus oídos a mis palabras? Para hacer lo que a Dios le agrada y hallar el gozo en esto, debo entregar mi vida, mi voluntad a Dios. Debo despojarme del viejo hombre, dice Efesios también, y renovarme en sus caminos y en su palabra. No hay mayor gozo, hermano mío, que crecer más y más a la imagen de Dios. ¿Ven? No hay mayor gozo que crecer a su imagen, al hacer su voluntad, al servirle. Porque los que le sirven tienen una oportunidad maravillosa de aprender de Él y ser semejantes a Él. Pero si tú estás dedicado a servir a tu carne, estás muy lejos de la imagen de Dios. Y eso no trae gozo, eso trae tristeza. Si tú no has entregado tu vida al Señor, estás muy lejos de la imagen de Dios, estás separado de Dios. Eso trae tristeza a tu vida, a tu hogar, a tu matrimonio, a tu familia. No hay mayor gozo, otro punto podría ser, que ayudar a otros a conocer de este gozo. Cuando el creyente está en su plenitud de gozo y le aflora por todos lados la palabra del Señor, ¿cómo se siente cuando ayuda a otros a conocer de ese Dios, a conocer de ese gozo? Se siente aún más dichoso, ¿cierto? Yo vi a mi hermano Manuel cuando llevó a Cristo a la señora, ¿cierto?, en el hospital. ¿Ah? Cuando se lanzó solo, el Señor me apartó de él, me llevó a otro lado y él quedó solo con la señora y le predicó. Y salió, pero le faltó saltar nomás. Yo creo que la salud no la acompañó nomás. No hay mayor gozo que servir al Señor y que otros, por medio de ti, conozcan. Pero, ¿dónde están? ¿Dónde están los frutos de tu servicio? ¿Dónde están los frutos de tu gozo? ¿Dónde están? Se siente el silencio, ¿cierto? Los brillos. Se siente. Hemos perdido el gozo. No importa qué tareas Dios les haya dado para hacer, sin duda Él siempre la va a encaminar para ayudar a alguien, para que alguien le conozca, para que por medio del poder de su Espíritu, ¿cierto?, conozcan al Señor y Él se lleve la gloria. El Salmo 51:13, mire, nos dice esto. Leímos el Salmo 51, ¿se acuerdan? Cuando David dijo: devuélveme el gozo. En el Salmo 51, verso 12 leímos. Miren lo que dice más atrás, en el versículo siguiente. Nada está ahí, porque sí es la palabra del Señor. Dice el capítulo 51, verso 13. Leamos el 12, nos dice: vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente. Mire el 13. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Aquel que está en la plenitud de gozo simplemente trabaja por el Señor. Usa sus experiencias con la gracia de Dios y usa la palabra de Dios a su vez para poder ser instrumento útil del Señor. Pero aquel que ha perdido el gozo, ¿sabe dónde está? En su casa, viendo teleseries, jugando PlayStation, pudiendo servir a Dios. En su casa, con pereza espiritual, porque ha perdido el gozo. Cuando estamos con el gozo de Dios en nuestras vidas, esto quiere decir que estamos a cuentas con Él, libres de pecado, que nos desaniman y nos entristecen. Nos sentimos restaurados y perdonados por Dios. Perdonados por Dios. Y naturalmente vamos a sentir el deseo de alcanzar a otros. Naturalmente. Mi hermano Carlos, ¿cierto?, se restauró con el Señor. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a traer a su hija, su esposa, que vengan mi familia, vengan.
Eso es algo natural. Es una evidencia de un convertido, de un hijo de Dios. Siente el deseo de proclamar la palabra de Dios a otros, ¿cierto? Yo no le dije traiga a su familia. Yo no le dije mañana, el próximo domingo, quiero que traiga a todos. No, ¿cierto, hermano? Él le nació. Porque quiero que conozcan de esto. Quiero que conozcan del Señor. Es algo natural. Pero cuando eso se pierde, es porque has perdido el gozo del Señor. Lo has perdido. Y es triste. Porque por tu tristeza, por tu pecado, otros se pierden. Otros se van al infierno. Porque el creyente no hace su trabajo. ¿No te da tristeza eso? ¿No te da lo mismo? Uno de los gozos especiales será el compartir con esas almas que llegó a Cristo, aquí en la tierra y en la presencia de Dios. Oh, qué rico será ver esos frutos y gozar de esos frutos en la eternidad. Recibir los galardones y los premios del Señor. Qué rico será eso. Cuando el Señor nos diga, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Escuchar esas palabras que salen en Mateo 25, verso 34. Oh, qué gozo tremendo. No importa que lo haya llamado el Señor, pero no olvide que en todo servicio, si es en el Espíritu, eso va a repercutir en el mundo. Eso va a afectar para bien o para mal. Si es en el Espíritu, para bien. Si es en la carne, para mal. El gozo también que hay en el creyente, o que puede estar en ti, amigo mío, es el gozo del servicio eterno. Es el gozo. Podríamos seguir citando muchos más gozos. Hay más gozos, sinceramente. Pero el gozo que se encuentra en el Señor y que no debería perder el creyente es el gozo de saber que su servicio por Cristo durará eternamente. Eternamente. ¿Qué dice 1 de Juan 2:17? 1 de Juan, al final de la Biblia. 1 de Juan, capítulo 2, verso 17. Hermano, amigo mío, escuche bien. El mundo va a pasar. Y los deseos pecaminosos también van a pasar. Todo va a pasar. Y lo que has provisto de quién será, ese es otro. Pero el que hace la voluntad de Dios. Habíamos hablado del gozo de hacer la voluntad de Dios, ¿se acuerdan? El gozo de servir al Señor, de estar en sus caminos, de ministrarle, permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Tienes tú esa vida eterna? ¿Estás seguro de esa vida eterna? Porque deberías estar gozoso en eso, en esa vida eterna. Y no lamentándote y triste por los problemas que son pasajeros. Deberías estar dichoso, feliz, con gozo, porque hay vida eterna en ti. Hay mucho gozo, sin duda, ¿cierto? Hay mucho gozo. Yo resumí, si no estaría hasta las tantas de la noche. Y yo creo que usted no quiere eso. Pero lo que sí debe entender es esto que Dios le está hablando hoy. Hay un gozo que solamente se produce en el Señor. Y que es obstruido cuando hay pecado. Hay un gozo, amigo mío. La mayoría de las personas en este mundo, tal vez usted visita también, están despilfarrando su vida y simplemente gastándola sin hallar mayor satisfacción, gozo y alegría en lo que hacen. Pero los siervos de Dios tienen el privilegio de invertir su vida en lo que es eterno. Hermano mío, tú tienes el privilegio. No es una carga, es un privilegio de invertir tu vida en lo que es eterno. Jim Elliot dijo: no es un tonto el que da lo que no puede conservar, por ganar lo que no se puede perder. Escúcheme bien y perdone la palabra, pero es verdad. A veces somos así. No es un tonto el que da, el que entrega su vida. No es un tonto el que da lo que no puede conservar.
Entrégate al mundo. Entrégate si quieres. Vive perdidamente. Pero ¿qué vas a conservar? Nada. Ni tu cuerpo lo vas a conservar. Por ganar lo que no se puede perder. Por vivir y servir eternamente a Dios. Por tener la seguridad de vida eterna. La seguridad de salvación. Eso no se puede perder. Yo tengo que dedicarme a entregar eso a otros. A otros. Pídele a Dios entonces que le fortalezca, que le perdone por su desánimo. Hermano mío, amigo, pídale a Dios que le fortalezca, que le perdone por su desánimo, por su estancamiento en el ministerio, en su servicio, que le devuelva el gozo de su salvación, que le pueda hacer feliz en sus manos y que por nada del mundo usted se salga de las manos de Dios. Pídele a Dios en eso, clame a Dios como David clamaba. No lo pida acá de conciencia, pídalo de corazón. Derrámese ante el Señor. Arrepiéntase de su pecado. Porque hay una condenación para el pecador. Y hay una bendición para el arrepentido. Pídele al Señor que le saque de la amargura, que le saque de la tristeza. Pídele al Señor que le saque de lo cruel que es su vida sin Él. Pídele a Dios que le anime y que le levante para que le pueda servir gozoso, a fin de que otros también puedan experimentar ese gozo de ser hijo de Dios. Pídele a Dios que le dé aliento, que le dé firmeza por medio de su palabra cada día. No de esa palabra que lee y no le entra nada, sino que realmente usted abra su palabra y Él lo alimente. Y el Espíritu le hable, y el Espíritu le exhorte. El Salmo 16, verso 11 dice: me mostrarás la senda de la vida. Escúcheme bien. El salmista dijo: me mostrarás la senda de la vida. El camino de la vida, el camino que he de seguir. Y en su camino dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra por siempre. Dice vida, gozo y delicias. ¿Las estás viviendo? ¿Las estás experimentando en tu vida? ¿Realmente? ¿Las estás viviendo? ¿Hay vida? ¿Hay gozo? ¿Hay delicias? Los que disfrutan de estas cosas son los que caminan por la senda de Dios, por el camino recto de Dios, los que no se desvían ni a derecha ni a izquierda. Esos son los que disfrutan de la vida de Dios, del gozo y de las delicias. Hermano, pase lo que pase, hermano mío, no pierdas el gozo. No pierdas el gozo de servir al Señor. No veas esto como una carga, véelo como un privilegio. Realmente. Si tal vez lo has perdido, ven hoy a pedirle al Señor, a clamar, a que te lo devuelva. Ven, hermano mío, a pedirle que te lo devuelva. Ven a inclinar tu rostro, tu corazón, tus rodillas ante el Señor y dile: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación porque lo extravié por mi pecado. Yo lo extravié. Yo decidí pecar. ¿Por qué no vienes, hermano mío, y le dices: Señor, renuévame, Señor, renuévame, anímame, Señor, porque no tengo fuerzas, porque solamente tú renuevas las fuerzas, porque estoy cansado, Señor, porque he perdido el gozo, no te estoy sirviendo como tú te mereces, no estoy haciendo tu voluntad como dice tu palabra. Y las cosas a medias son cosas tibias que Dios no quiere. ¿Por qué no vienes al Señor y te inclinas? Y le dices que te renueve. Amigo mío, ¿por qué no vienes y le dices: Señor, yo quiero tener ese gozo? Señor, yo quiero sentir ese gozo en mi corazón.